¡Ay, Dios mío! Jefe, I know you're papá, disappointed. sé que estás decepcionado, That's too bad. pero Because mal this is por my ti, life, porque esta es mi vida, not yours. no es tuya. Instead of being upset with En me, lugar de you should look in the estar mirror molesto conmigo, and ask deberías yourself, mirarte al espejo y preguntarte por qué. why you never bothered ¿Por qué to just nunca get te to know me? preocupaste por llegar a conocerme? ¿Por qué? Instead of trying to En teach lugar de tratar you de didn't darme just lecciones, ask me no what I simplemente me wanted for my career. preguntaste qué es lo que yo quería para mi carrera. me. But you know, Pero sabes, for such a tiny para man, un hombre tan pequeñito, you cast a large shadow, tú proyectas una sombra muy grande. and I'm done. Y ya living me under it. cansé de vivir tapado por ella. I'm not your baby boy anymore. Yo no soy tu niñito ya. Soy un hombre. I'm a man. Soy un hombre. Tratando de salirse de eso, buscando altura. Mosquito lo puede revertir. ¡Lo puede revertir! Sonia lo puede revertir. ¿Y de qué manera? Al cabo ¡Esto de- se acabó! Al cabo de directamente. El beso de la muerte para la derrotadora. Es todo para ella. 1, y 2, y 3. Excelente victoria para una Bianca Belair que viste cómo reaccionó. Como, ok, logré lo que tenía que hacer. Todavía campeona de Raw, Bianca Belair. Aquí, yo me encargo, aquí vas, te abro la puerta. Guards will let you out. Y bueno, los and guardias all les of you dejarán salir y todos ustedes better not be here when I get es back. mejor que no You estén aquí understand? cuando yo regrese. ¿Entienden? Increíble. Uno trate de hacer unas cosas, simplemente una entrevista, quieren estar haciéndole preguntas a uno. Increíble. Vamos, de esa manera, y se ponen zapatos dentro de la casa. ¿Quiénes son? Bueno, amigos, desafortunadamente el escuadrón no logró la entrevista que queríamos. No fueron prudentes en sus preguntas y esto terminó así. Ahora podemos ver la casa hermosa. ¡No! Es que pensamos que es. Está allá adentro. Pero un momentito. Y la seguridad, y el perro, y las alarmas. Listo, directamente en el centro del pecho para la victoria. 1, y 2, y 3. Quizás así aprenda, Riddle. Quizás abra los ojos y entienda que no se puede nadar contra la corriente, ni aunque sea salmón. Iban a salir en contra aquí del Pro original. Victoria para Finn Balor, pero anótenle como 15 asistencias a Damian Priest. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Claro, esto no va a ¡Ay! ser mano a mano, esto es control de daños. Es más bien daños que toman el control, por favor. Y el daño va para Bianca Belair. Está sola y acaba de pasar por una contienda difícil. Sin embargo, ella va a tener que, claro, seguir nadando hasta que llegue a la orilla, como sea. Antes de que se hunda. O la hundan en este caso. Amigos, desafortunadamente el control. ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Se acabó el relajito! Bueno, como se pueden dar cuenta, son... ¡Ah! Alexa Bliss con tremenda DDT. Y Asuka. Cuidado, chicas, que acaban de ganar los títulos. No vaya a ser que estas dos quieran ladrarles en sus cuevas. Asuka. Bayley estaba muy tranquila pensando que esto era no van un a ser ataque capaces. en el que los números la favorecían, pero ahora mira, es ella la que está No presa van a ser entre tres. capaces. Qué acto de cobardía, Dios. Ahora esto es un acto de... ¿Pero de qué tú hablas? ¿Qué contra una, chico? ¿Tú no ves? Ay, por favor, yo no sé. Qué acto de ¿Tienes dos cobardía. dedos de frente alguna vez Qué en tu acto de vida? cobardía. Entonces las malas son las otras. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo la lanza la lona! Por ello, ¡ay! Ey, está Subió la ayudando de más. batea. ¡Oh, buena patada por encima de la cuerda superior! Es clásico. ¡Oh, lo hizo! ¡Mi Dios! Se acabó. Se acabó. ¡Oh, Final Beat! ¡El último latido para la victoria!
victoria, cómo lo clava contra la lona. One final beat, porque lo han ayudado mucho en su carrera. Mi pana, te dije que al final, tarde o temprano, se explotan los globitos. Escapó de un ataque a traición, pero de este no pudo, por favor. Riddle está de capa caída. ¡No! Pisó Tony, estaba de capa caída. Uno más, para que finalmente entienda. Quizás todo esto es provechoso para Riddle y su carrera. ¿Provechoso? ¿Tú te Claro, crees para que que no es entienda. provechoso para hacer freaking rolling? ¡Esta es tu Parece, oportunidad! ¿será que gracias a Bailey logran la victoria? Lo hizo con las rodillas. Tenemos Señoras y nuevas señores, campeonas. 1 y 2 y 3. ¿Qué digo? ¡Felicidades! ¡Felicidades! No debo contestarme porque sería demasiado parcializado. Cosa que no soy. Por favor, como si no se te hubiera escapado ya la carcajada de las carcajadas. La por ver justicia. que tenemos La nuevas titulares. justicia. ¡Qué justicia! Si Bailey hizo trampa. Yo soy el Robin Hood de la división en español y por eso defiendo la justicia. Y gente como tú son simplemente algo añadido en esta industria, algo que es completamente fácil de sacar por el lado. Mira, tengo que decirte, no estoy diciendo que ese sea el caso contigo necesariamente, que seas desechable, porque yo espero que tú seas todo lo que dices ser, que seas el futuro de WWE, pero yo he estado mirándote, he estado escuchándote, he estado viendo cómo te comportas y voy a decirte en este momento, yo no creo que tú tengas lo que se necesita para ser el futuro. Ser la apéndice. No, Oye, te déjalo callas la conversar. boca y me escuchas, porque yo quiero que tú pruebes que yo estoy equivocado. Vamos, prueba que yo estoy equivocado, prueba que toda esta gente está equivocado. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Vamos, te voy a decir algo, déjate pensar en los momentos que te han regalado y empiezas a hacer tus propios momentos. ¿Puedes hacer eso, ah? Vamos, lo tienes que hacer porque tienes que dejar tu ego afuera de la puerta, tienes que verte y darte cuenta de que no eres tan bueno como piensas que eres y deja que tu pasión te empuje a ser mejor y lo que es más importante, tú lo dejas todo lo que tienes en este ring cada vez que entras a este ring frente a esta gente. Eso es lo que tienes que hacer. Así es como pruebas que yo estoy equivocado. Así es como te conviertes en el futuro. Así es como te conviertes en la cara de WWE. Parece que lo logra. Le destapó el animal, y Theory se ha cansado. Pero bueno, KO lo vienes a Cansado de que te leccionar recibir golpes, porque mira. de esta manera. Bueno, amigos, quizás es lo que se necesita realmente para que la gente comience finalmente a entender que Mr. Money in the Bank más joven en la historia no está aquí prestado, no está aquí porque lo pusieron. Él se puso con su talento y las oportunidades las da la vida y hay que aprovecharlas. Y él las aprovechó. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Oye, y el universo sabe lo que quiere ver. Déjenlos Dios luchar, mío. déjenlos pelear, Y KO, dicen. uno de los peleoneros más grandes que ha dado esta industria. Dios mío. Dios mío. Bueno, KO se fajó. Se sacó el discurso del alma y hasta... ¡Ey! ¡No, espérate! ¡Ey! ¡No! Dios Y que mío. no se te olvide que ya lo venció también la semana pasada, así que por eso no quería ni escucharlo, pero esto salta a mayores ahora, ¿quién lo separa? Mira, KO es un maestro no solamente con el micrófono, un maestro en el ring, pero por encima de todo es un maestro manipulador. ¡Él! Le tiene Money in the Bank. ¡No! ¡No paralizó que va! Es un maestro... ¿Cómo que vas a decir que? Si mira cómo le tienen la pierna a Edge. ¿Qué va a hacer? Qué duro para Rey, lo dije antes. Esto para él... ¡No, pero Dios mío! Atrás y quién sabe lo que significa esto para Edge y Misterio, la relación entre Edge y Misterio, la relación entre Edge y el hijo de Misterio, entre Misterio y su propio hijo, y ahora mira. Bueno, Rey es otra víctima. Rey es la víctima más grande porque quizás no se dio cuenta de lo que estaba pasando en el caso. Y trató de revertir la situación y después se lo dijo, si pudiera cambiar las cosas lo haría, pero ya Mira, dame mira. la oportunidad. Le están ladrando al oído a Dominic Mysterio, convenciéndolo de hacer algo atroz y parece que lo va a hacer. No, Dominic, no. Y así lo sacaron. Y así lo sacaron del día del juicio. Y así lo mandaron para su casa y regresó y se va de la misma manera. Y esta vez es Dominic Mysterio quien lo está haciendo. Mira, Ay, Dios mío, le está moliendo la rodilla ya. cómo ya, está ya. quedando. Imagínate cómo está esa rodilla, pero esto no puede ser. Mira,
Hay varias cosas que nos pueden quedar como moraleja. El día del juicio es algo que no se debe tocar. Nadie debe meterse con ellos. Y en segundo lugar, Edge, no te metas con quien no... ¡No! ¡Ay, Dios mío!